Aquella madrugada del año 2001, 4 personas subieron a aquel auto. Solo una salió con vida. Los médicos le dijeron a su madre que ya no había nada más que hacer. Las piernas estaban quemadas en un 80%. El vaso había sido extirpado. Eran 10 días desahuciado por la medicina. Un mes entero en coma. La familia ya se había reunido para despedirse. Pero lo que nadie esperaba es que, más de 20 años después, ese mismo hombre al que los médicos llamaron caso perdido estaría sosteniendo la pequeña mano de su propio hijo. Un hijo que, según la ciencia, jamás podría haber nacido. Esta es la historia de Rafael. Y lo que sucedió en aquel hospital te va a hacer entender que existe un Dios que escribe historias justamente en los lugares donde la medicina pone el punto final. Quédate hasta el final, porque lo que Dios hizo en su vida también lo puede hacer en la tuya. Era una noche calurosa de comienzos del 2001, cuando Rafael salió de su casa por última vez como el hombre que él alguna vez creyó ser. Tenía 25 años. Trabajaba durante el día en una empresa de transporte y por las noches soñaba despierto con una vida sencilla. Una esposa, un hijo, una casita humilde. Sueños que parecían tan pequeños frente al mundo, pero tan grandes dentro de su corazón. Su madre, doña Aparecida, mujer de fe profunda, siempre decía que Rafael había sido un niño diferente. Desde pequeño tenía un modo callado, sensible, observador. Pero en los últimos años, después de que su padre había muerto de un infarto repentino, Rafael se había alejado de Dios. No por enojo, era más bien una distancia silenciosa, como quien deja de orar porque cree que ya nadie lo escucha. Todavía usaba una crucecita en el cuello, pero se confesaba a sí mismo que aquello era más un recuerdo de su padre que una verdadera profesión de fe. Aquella noche, 3 amigos pasaron a buscarlo. Iban a una reunión en un pueblo vecino. Rafael dudó. Por algún motivo, sintió una opresión en el pecho que no supo explicar. Miró a su madre en la cocina. Ella tenía la Biblia abierta sobre la mesa, como hacía todas las noches. Levantó los ojos y le dijo una frase que él nunca olvidaría. «Hijo, vete con Dios. Reza por el camino». Rafael sonrió sin responder. Tomó las llaves, le dio un beso rápido en la frente y salió. No oró. El camino estaba oscuro. Los faros cortaban el asfalto y la conversación dentro del auto era animada. Rafael iba en el asiento de atrás. En algún momento del viaje apoyó la cabeza contra el vidrio y cerró los ojos. Fue el último gesto consciente que recordaría por mucho tiempo. Lo siguiente que recordaría sería el olor a humo, a goma quemada, a algo que no supo nombrar, y una luz extraña, que no era del día ni de la luna, una luz que parecía venir desde adentro del pecho. El auto había volcado, atravesó la pista, golpeó contra un árbol y se incendió. Los otros 3 ocupantes murieron al instante. Solo Rafael quedó atrapado entre los hierros, con las piernas debajo de una chapa al rojo vivo, quemándose lentamente mientras perdía y recuperaba la conciencia. Llegó a abrir los ojos y ver el fuego subiendo por sus propias piernas. Trató de gritar, pero la voz no salía. Trató de moverse, pero el cuerpo no obedecía. Fue entonces cuando, en medio de aquel dolor que jamás lograría describir con palabras, una frase atravesó su mente con una claridad que no tenía sentido en ese momento. La frase que su madre le había dicho: «Reza por el camino». Y allí, atrapado entre los hierros, con el cuerpo en llamas, Rafael hizo la única oración que pudo. Una oración de una sola palabra: Jesús. No fue un pedido, no fue un discurso, fue un suspiro, fue un gemido, fue el último hilo de voz de un hombre que se estaba muriendo. Y es exactamente aquí donde mucha gente que me está escuchando ahora necesita comprender una verdad. Cuando la Biblia dice, en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 13, que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, no está hablando de una oración bonita. Está hablando del gemido sincero de un corazón en desespero.
Dios no necesita palabras elaboradas. Necesita un corazón que reconozca que solo no puede. Rafael no sabe cuánto tiempo estuvo allí. Solo sabe que, cuando los bomberos lograron sacarlo, su cuerpo estaba en un estado tan grave que los socorristas se miraron sin decir nada. Lo subieron a la ambulancia creyendo que solo estaban llevando un cuerpo hasta el hospital. En urgencias, el panorama era todavía peor. Las piernas estaban quemadas en un 80%. Había fracturas en varios puntos del cuerpo. Hemorragia interna. El vaso estaba roto y tuvo que ser extirpado en una cirugía de emergencia. El cerebro había sufrido un trauma severo. Rafael entró en coma sobre la mesa de operaciones y no despertó más. Cuando doña Aparecida llegó al hospital, casi no logró reconocer a su hijo. El hombre al que ella había besado en la frente apenas unas horas antes era ahora un cuerpo cubierto de vendas, con tubos saliendo de la boca, de la nariz, de los brazos. Cayó de rodillas en el pasillo, pero no fue una rodilla de desespero, fue una rodilla de batalla. Porque doña Aparecida era de aquellas mujeres que habían aprendido, en el silencio de sus propios sufrimientos, que una rodilla doblada es un arma poderosa. Pasó la primera noche entera al lado de la cama de su hijo. No lloró, al menos no donde él pudiera verla. Solo abrió la Biblia y comenzó a leer en voz alta. Empezó por el Salmo 91, el salmo que dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Leyó aquel salmo de cabecera a cabecera, como si cada palabra fuera una cobertura sobre el cuerpo de su hijo. Y mientras leía, le susurraba al oído, aún sin saber si él podía oír: «Hijo, tu madre está aquí, y tu Dios también está. Él no te abandonó. Tú solamente te olvidaste de él por un tiempo, pero él jamás se olvidó de ti». Pasaron los días, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Rafael seguía en coma. Los médicos comenzaron a hablar con la familia en un tono diferente. Aquel tono que cualquiera que haya pasado por la experiencia de tener a alguien internado conoce. El tono del prepárese, el tono del ya no hay nada más que hacer, el tono que parece la voz misma de la muerte anunciándose. En el 20º día, el médico jefe de la unidad llamó a la familia a una sala. Se sentó frente a doña Aparecida y le dijo, con la sinceridad que la profesión exige, que el cuadro era irreversible. Las infecciones eran múltiples. El cuerpo no estaba reaccionando a los medicamentos. Las quemaduras estaban evolucionando hacia un estado en el que los antibióticos ya no lograban contenerlas. Le dijo, en voz baja, que de allí en adelante solo debían despedirse, que era cuestión de días, tal vez horas. Y aquí necesito detener la historia por un momento, porque tal vez tú, que me estás escuchando ahora, estés viviendo un día número 21. Llevas 21 días escuchando del médico que ya no hay nada más que hacer. 21 días escuchando de la vida que el matrimonio acabó. 21 días escuchando del banco que la casa va a ser tomada. 21 días con aquel hijo en rebeldía. 21 días con aquel diagnóstico de depresión. Y crees que Dios se olvidó de ti. Pero quiero recordarte lo que está escrito en el libro de Daniel, capítulo 10. Daniel oró durante 21 días y no recibió ninguna respuesta. 21 días de silencio. Pero en el día 21, el ángel apareció y le dijo algo impresionante. Le dijo, Daniel, desde el primer día en que te dispusiste a entender y a humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Tus palabras fueron oídas desde el primer día. La tardanza no era falta de respuesta, era una guerra espiritual. Entonces, cuando tu respuesta tarde, no concluyas que Dios se olvidó. Concluye que existe una batalla siendo librada en los lugares celestiales a tu favor. Fue exactamente lo que sucedió con Rafael. En el día 21, doña Aparecida estaba sentada al lado de la cama, sosteniendo la mano quemada de su hijo, cuando el teléfono del cuarto sonó. Era una médica del equipo, una mujer llamada doctora Elena,
que había acompañado el caso desde el comienzo. Dijo que necesitaba hablar con la familia, y no en una sala cerrada. Allí mismo, en el cuarto. La doctora entró trayendo una carpeta en las manos. Se sentó frente a doña Aparecida y dijo que existía una posibilidad. Existía un medicamento nuevo, en fase experimental, que estaba siendo probado en casos extremos como el de Rafael. Era un tratamiento agresivo, con una tasa de éxito del 50%. El otro 50%, explicó con gentileza, era la posibilidad de que el organismo no resistiera y el cuadro se agravara de forma irreversible. 50%. Esa era la probabilidad. Doña Aparecida miró a la doctora, miró a su hijo, miró el pequeño crucifijo que tenía colgando de la correa de su bolso, y dijo una frase que cambió todo. Doctora, en la matemática de usted es 50%, pero en la matemática de mi Dios es 100%. Haga el tratamiento. La doctora se quedó en silencio. Solo asintió con la cabeza y salió a preparar el protocolo. Aquella noche, doña Aparecida hizo algo que tal vez tú también necesites hacer. Ungió a su hijo con aceite. No tenía aceite de unción propio. Tomó un poco del aceite de oliva que ella misma había llevado en el bolso para comer con pan durante los días en el hospital. Vertió un poco en la palma de su mano. Tocó la frente de su hijo. Tocó el pecho de su hijo. Tocó las piernas vendadas de su hijo. Y oró. Oró en el nombre de Jesús. Oró reprendiendo a la muerte. Oró declarando vida. Usó las palabras del profeta Ezequiel en el capítulo 37, cuando Dios le mandó a Ezequiel profetizar sobre los huesos secos. Dijo, huesos secos de mi hijo, oíd la palabra del Señor. Yo haré entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. Y lloró, pero no eran lágrimas de derrota, eran lágrimas de fe. El medicamento comenzó a ser administrado a la mañana siguiente. Los primeros 3 días fueron tensos. El cuerpo de Rafael reaccionó de forma extraña. Hubo picos de fiebre, hubo convulsiones. En cierto momento, el equipo médico llegó a considerar suspender el tratamiento. Pero doña Aparecida pidió, suplicó, imploró. Continúen, por favor. Al 4.º día, algo cambió. Los exámenes comenzaron a mostrar una respuesta inesperada. Las infecciones comenzaron a retroceder. La piel de las piernas, que estaba en estado terminal, comenzó a presentar pequeñas señales de regeneración. Los médicos no entendían, literalmente no lograban explicar por qué aquel organismo, que ya estaba prácticamente muerto, había comenzado a reaccionar de aquella manera. Al 8.º día después del inicio del tratamiento experimental, Rafael abrió los ojos. Fue temprano por la mañana. Doña Aparecida estaba dormitando en una silla al lado de la cama. Sintió una mano débil apretando la suya. Cuando levantó la cabeza, encontró los ojos de su hijo abiertos por primera vez en más de 30 días. Él no podía hablar, pero los ojos lo decían todo, y lo primero que Rafael hizo, cuando finalmente logró mover los labios, fue susurrar una sola palabra. La misma palabra que había susurrado dentro del auto en llamas. Jesús. Pero esta vez, la palabra tenía otro peso. Ya no era un pedido de auxilio, era un agradecimiento, era un reconocimiento, era un encuentro. Porque lo que Rafael todavía no le había contado a su madre, y que solo contaría meses después, es que durante el coma tuvo una experiencia que jamás supo cómo describir. Contó que se vio en un lugar de luz, no era un sueño, era diferente de todo lo que había vivido. Sintió una presencia a su lado, una presencia que no tenía un rostro definido, pero que él supo de inmediato quién era. Y aquella presencia le dijo una frase: todavía tienes una familia para construir. Vuelve. Y volvió. La recuperación fue larga y dolorosa. Fueron meses de hospital, cirugías de injerto de piel, fisioterapia que arrancaba lágrimas, aprender a caminar de nuevo,
como un niño. Cada paso dolía como si fuera el primero. Y había días en que Rafael lloraba en el baño del hospital, solo, preguntándole a Dios si había sido salvado solamente para sufrir más. Pero en cada uno de esos días, doña Aparecida estaba allí. Y en cada uno de esos días ella abría la Biblia y leía un pasaje. Uno de los que más marcaron a Rafael fue del libro de Isaías, capítulo 43, versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y Rafael entendió. Las piernas habían sido quemadas, pero su alma había atravesado el fuego sin quemarse, porque cuando el Señor está con nosotros, el fuego puede tocar la carne, pero no toca la esencia. 7 meses después del accidente, Rafael recibió el alta. Salió del hospital caminando con muletas. Las cicatrices en las piernas eran profundas. Algunas las cargaría por el resto de su vida. Pero el hombre que salió de aquel hospital era completamente diferente del hombre que había entrado. Él había encontrado a Dios. O mejor dicho, Dios lo había encontrado a él. Lo primero que Rafael hizo al llegar a casa fue tomar la Biblia de su padre. Aquella Biblia vieja, gastada, que estaba guardada en un cajón hacía años. La abrió, se sentó en el sofá y comenzó a leer. Empezó por el Evangelio de Juan. Y leyó, como quien tiene hambre y no comió durante años. La palabra entraba en él como medicina. Y entendió allí que había pasado la vida entera tratando de llenar un vacío que solo Dios podía llenar. Los años siguientes fueron de reconstrucción. Rafael comenzó a frecuentar una iglesia cerca de su casa. Era una iglesia pequeña, sencilla, de aquellas que todavía tienen sillas de plástico. Pero era allí donde él se sentía en casa. Fue en esa iglesia, 3 años después del accidente, donde conoció a Mariana. Mariana era diferente de todas las mujeres que Rafael había conocido antes. Tenía un modo calmo, una fe madura, una sonrisa que parecía traer paz. Trabajaba como maestra de niños y tenía un sueño antiguo de ser madre. Cuando Rafael vio a Mariana por primera vez, sentado en el fondo de la iglesia, sintió el corazón apretarse de un modo que no sentía desde el día del accidente. Pero esta vez era un apretón bueno. Comenzaron a conversar. Después comenzaron a verse fuera de la iglesia. Rafael, al principio, tenía miedo de mostrar las cicatrices de las piernas. Tenía miedo de que Mariana se alejara cuando descubriera todo lo que él había vivido. Pero una noche se armó de valor y le contó todo. Le contó del accidente, le contó del coma, le contó de las cicatrices, le contó de la conversación con Dios. Cuando terminó, Mariana tenía lágrimas en los ojos. Solo tomó su mano y le dijo una frase que Rafael nunca olvidó. Rafael, yo no me enamoré de un hombre perfecto. Yo me enamoré de un hombre a quien Dios salvó. Y eso, para mí, es más hermoso que cualquier piel lisa. Se casaron 1 año después. Fue un casamiento sencillo. Doña Aparecida estaba allí, con la Biblia bajo el brazo, llorando del comienzo al final. Rafael caminó hasta el altar improvisado de la iglesia con sus propias piernas, sin muletas, sin ayuda. Cada paso era un milagro, cada paso era un testimonio. Y cuando encontró a Mariana esperándolo, entendió, finalmente, lo que aquella presencia en el coma había querido decir. Todavía tienes una familia para construir. Pero la historia de Rafael todavía tenía un capítulo por escribir. Y tal vez sea el capítulo que más te va a tocar a ti, que me estás escuchando ahora. Intentaron tener hijos durante 3 años sin éxito. Al principio pensaron que era solo cuestión de tiempo, pero con el pasar de los meses, la esperanza se fue volviendo preocupación, y la preocupación se fue volviendo angustia. Mariana hacía exámenes, Rafael hacía exámenes, y en uno de los regresos al consultorio del médico llegó el veredicto. El médico, un especialista en fertilidad, abrió los exámenes de Rafael sobre la mesa y dijo, con pesar, que el trauma del accidente,
sumado a los años de medicación pesada durante la recuperación, habían comprometido permanentemente su capacidad reproductiva. En otras palabras, según la medicina, Rafael nunca sería padre. Mariana salió de aquel consultorio llorando. Rafael salió en silencio. Manejó de regreso a casa, mirando la carretera y recordando el día en que les habían dicho a su madre que él iba a morir. Pensó, en aquel momento, que Dios no tenía la costumbre de aceptar la palabra final de ningún médico. Aquella noche, Rafael y Mariana hicieron algo que toda pareja que está enfrentando una lucha debería hacer. Se arrodillaron juntos en la sala, tomados de las manos, y oraron. Pero no fue una oración de desespero, fue una oración de fe. Rafael dijo, en voz alta, algo muy interesante. Dijo, Señor, si tú me trajiste de vuelta de la muerte, es porque tú sabías que yo iba a tener una familia para construir. Tú mismo me lo dijiste. Y yo creo que tú no hablas palabra que caiga al suelo. Entonces hoy, Señor, no vengo a pedir un hijo. Vengo a recordarte la promesa que tú mismo me hiciste. Vengo a reclamar, con reverencia, aquello que tú dijiste que iba a suceder. Y aquí necesito enseñar algo importante a quien está escuchando. La oración más poderosa no es la oración del pedido, es la oración de la promesa. Cuando abres la palabra de Dios, encuentras una promesa que se aplica a tu vida y llevas esa promesa de vuelta a Dios en oración. Estás haciendo lo que la Biblia llama orar conforme a su voluntad. Y el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice que esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Deja de orar pidiendo. Comienza a orar declarando lo que Dios ya dijo respecto a ti. Oraron de aquella manera durante meses. No se rindieron y siguieron intentando. 2 años después de aquella consulta con el médico, Mariana se despertó una mañana con una sensación extraña en el estómago. Compró una prueba de farmacia más por precaución que por esperanza. Había hecho tantas pruebas negativas en los años anteriores que ya casi había dejado de llorar con cada resultado. Fue al baño. Esperó los 3 minutos. Miró. Positivo. Se quedó estática por unos segundos. Pensó que estaba soñando. Hizo otra. Positivo otra vez. Hizo una tercera. Positivo. Salió corriendo del baño con las 3 pruebas en la mano. Encontró a Rafael en la cocina, tomando café. Cuando él vio su rostro, ya entendió antes incluso de que ella hablara. Ella solo logró susurrar una frase. La misma frase que él había susurrado más de 20 años antes. Jesús. Mariana llevó el embarazo hasta el final, sin ninguna complicación. Los médicos, los mismos que habían dicho que era imposible, escribieron en los registros médicos la expresión embarazo no explicado científicamente. Pero Rafael y Mariana sabían exactamente cómo explicarlo. No era un embarazo no explicado, era un embarazo explicado por la fe. El niño nació saludable, perfecto, llorando fuerte. Rafael cortó el cordón umbilical con las manos temblando, y cuando colocaron a aquella criatura en sus brazos, Rafael lloró como nunca había llorado en su vida, ni en el accidente, ni en el coma, ni en la recuperación. Aquel llanto tenía un peso diferente. Era el llanto de un hombre que entendió, finalmente, por qué Dios lo había traído de regreso. Le pusieron al niño el nombre de Daniel, porque fue la historia de Daniel orando 21 días la que había sostenido la fe de Doña Aparecida durante el coma de su hijo. Y fue la fe de aquella madre la que había abierto el camino del milagro. Hoy Rafael tiene cicatrices en las piernas, las carga como trofeos. Camina más despacio que otras personas, siente dolor en los días fríos, pero está vivo, y vive en abundancia. Tiene una esposa a quien ama, tiene un hijo que, según la medicina, no debería existir. Tiene una madre que sigue orando todas las mañanas con la Biblia abierta en la cocina. Y tiene una certeza que Él hace cuestión de repetir a todo el que cruza su camino.
Cuando el médico cierra la puerta, recuerda que Dios tiene entrada por la ventana. Y es exactamente eso lo que quiero que te lleves de esta historia. Tal vez tú estás escuchando esta historia ahora en un momento en que parece que todo se acabó. Tal vez estás recibiendo un diagnóstico difícil. Tal vez estás en una lucha que dura desde hace años. Tal vez estás mirando un matrimonio deshecho, un hijo perdido, una cuenta que no cierra, una promesa que parece demasiado tarde para cumplirse. Pero quiero recordarte una verdad que está en las Escrituras. En Lucas, capítulo 1, versículo 37, la Biblia dice que para Dios nada es imposible. No dice que algunas cosas son posibles, dice que nada es imposible. Y en Jeremías, capítulo 32, versículo 27, el propio Dios pregunta, «He aquí, yo soy el Señor, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí?». La respuesta es no. No hay nada demasiado difícil para el Dios que apagó el fuego de las piernas de Rafael. No hay nada demasiado difícil para el Dios que sacó a un hombre del coma cuando los médicos ya habían desistido. No hay nada demasiado difícil para el Dios que pone un hijo en el vientre de una mujer cuando la ciencia dice que es imposible. Ese mismo Dios está vivo. Ese mismo Dios sigue haciendo milagros. Ese mismo Dios te está mirando ahora. Y quiero invitarte a hacer lo que Rafael hizo dentro de aquel auto en llamas. No hace falta una oración elaborada. No hace falta una palabra bonita. Hace falta solamente un suspiro sincero. Di su nombre. Jesús. Él escucha. Él responde. Él actúa. Si tú crees que existe un Dios que escribe historias justamente donde la medicina pone el punto final, comenta ahora aquí abajo de este video la frase «Yo creo en milagros». Deja esa palabra escrita como un marco de tu fe. Porque la Biblia dice, en Romanos capítulo 10, versículo 10, que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Confiesa con tu boca o con tus dedos en el comentario qué crees y observa a Dios actuar. Y si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que esté necesitando una palabra de esperanza hoy. Puede ser que tú no lo sepas, pero hay alguien en tu familia, en tu trabajo, en tu círculo, que está dentro de un auto en llamas espiritual, esperando una palabra que le haga recordar el nombre de Jesús. Sé tú el instrumento que lleve esa palabra. Que el Dios que devolvió a Rafael a su familia, el Dios que cosió su piel, el Dios que abrió el vientre de Mariana, ese mismo Dios opere ahora en tu vida el milagro que tú necesitas. En el nombre de Jesús. Amén.